Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer el Tribunal Constitucional publicó la resolución que archiva todos los procesos que tiene Keiko Fujimori relacionados con la percepción de fondos de campaña. Se archiva para ella y para todos sus coimputados. ¿Qué significa esto para Ollanta Humala, para Susana Villarán, para Pedro Pablo Kuczynski, para el PPC, para el Partido Aprista? Vamos a estar en este programa con el abogado de Ollanta Humala más adelante. Y también, por supuesto, vamos a ver cuáles son las reacciones de entre los abogados locales a esta esperada resolución, porque era evidente que este iba a ser el desenlace. Y también vamos a hablar, por supuesto, de los votos disidentes de dos magistrados del TC que no están de acuerdo con el voto de la mayoría. Por supuesto, también vamos a hablar de terruquear hoy día. Pasó ayer en el Congreso y tenemos que hablar de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrecen hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien. Archivan el caso Cócteles. Tribunal Constitucional lo archiva. Noticia hoy de primera plana. Keiko Fujimori estaba investigada, como ustedes saben, por recibir fondos para sus campañas del año 2011 y 2016. Estos fondos, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, provenían de delitos que ella encubre a través de la figura de lavado de activo, recepcionando y transformando y convirtiendo estos dineros en otra cosa, ¿no? En los gastos de su campaña y tal vez su patrimonio personal. Esa es la tesis de la Fiscalía. Ella no lo hace sola, lo hace con una organización criminal que es su partido político, y esto incluye a otros, en su momento más importante, 40 coimputados y 2 personas jurídicas, el Partido Fuerza Popular y la empresa de bienes raíces de Mark Vito. Como ustedes saben, el caso fue cayéndose por partes para algunos de los coimputados. Terminaron 19 coimputados. Pero al final del día pasó lo que nosotros humildemente explicamos, no ahora, el 2017. Desde el 2016, pero con más fuerza, desde el 2017. Este caso es idéntico al de Ollanta Humala. El caso Cócteles es exactamente lo mismo, solo que el de Ollanta Humala tenía menos imputados. Pero es una empresa, Odebrecht, que realiza actos de corrupción en el mundo entero, es descubierta, ¿no es cierto?, por la justicia brasilera, y esa justicia logra una serie de acuerdos de colaboración y la empresa confiesa sus crímenes en Brasil y en el mundo, lográndose un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un acuerdo con la justicia suiza. ¿Ok? Luego entra la justicia peruana. Y en ese reconocimiento de delitos, la empresa relata, mas no reconoce como delito, el haber financiado las campañas políticas de todos los políticos, no solamente en el Perú, sino también en el resto de Latinoamérica, ¿no? Los que lo pedían, ellos financiaban campañas. Y lo hacían porque no era delito. Y ese ha sido el tema central. La tesis para que una persona sea procesada por lavado de activos, y así, aquí por favor préstenme mucha atención, la descripción de la conducta penal indica que el que recibe el dinero manchado que proviene de un delito tiene que saber
con pleno conocimiento o poder presumir que ese dinero proviene de un delito. Eso es lo central en lavado de activos. Yo lavo porque yo sé que esto viene de la coima, esto viene del asesinato, del sicariato, de la extorsión. Y yo tomo ese dinero, lo transformo, ¿no es cierto? Lo lavo y luego lo regreso al que me lo dio, obviamente, ¿no? ¿Qué es el caso de Toledo? En el caso de Toledo, Maiman es el agente lavador de todo, ¿no es cierto?, el circuito de lavado. El problema con las donaciones de campaña es que ni siquiera en la sentencia de Ollantumala hay una línea donde la justicia diga el condenado conocía por estos hechos, el 2006, el 2011, el 2016, conocía por estos hechos que esta empresa le estaba dando dinero proveniente de un delito. No tienes que probar el delito, ojo, el delito fuente no tiene que probarse, pero por lo menos tienes que describir cómo así la persona que estás condenando conocía que este dinero provenía de un delito. Y eso se lo he preguntado a los fiscales delante de ustedes ya tantas veces, nunca lo lograron. Entonces es una conducta, esta de recibir ilícitamente, eso sí, fondos que no declaras, es una conducta penalmente atípica. Y si es atípica, no te pueden condenar ni procesar. Y no es porque yo lo diga, lo dice la Constitución. ¿Ok? Vamos a leer el artículo que parece que todos han olvidado, pero hay que volverlo a explicar una vez más. Es el artículo 2 de la Constitución, el inciso 20, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Ok? Si en el momento en que yo tengo una conducta, esa conducta no está de manera indubitable definida en la ley como delito, no es delito. Dios mío. ¿Saben cuándo empecé a hablar de este tema? El 2014. Cuando aparecieron las agendas de Nadine Heredia. Y dicen, ahí está la plata. Y yo, seguramente estará la plata, pero ¿cuál es el delito? ¿Se acuerdan? Abogada de Nadine, bloguera patética, luego abogada cachinera. Yo jamás he cambiado mi posición en esta materia. Nunca. No importa quién es el procesado. Puede ser Humala, puede ser Keiko Fujimori, PPK. En esto hay que decir que la Fiscalía tampoco ha hecho diferencia. A todos los ha tratado igual. Equivocadamente, pero igual. Y nunca pudo probar en ningún caso de lavado que estas personas que recibieron fondos para sus campañas el 2006, el 2011, el 2016, sabían o podían presumir que el dinero que se les entregaba procedía de un delito. Nunca. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se resolvió eso antes? Y tienen toda la razón. Y no porque las defensas no lo dijeran, porque lo dijeron una y otra vez en todas las etapas de la investigación fiscal y en todas las etapas judiciales. Los Humala llegan a presentar una excepción de naturaleza de acción. Es un recurso que uno presenta, en este caso, para decirle a los jueces, señores, ustedes por esto no me pueden juzgar porque no es delito. ¿Ok? Para ponerlo fácil. Esa acción llega hasta la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el doctor Vela? Amedrentar
al doctor San Martín. Decirlo que lo iban a denunciar y lo denunciaron ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Dijo que se resuelva en el proceso penal. Hace 2 años pudieron haber parado todo esto, que ya venía de largo, y dijeron que se resuelva en el proceso penal. ¿Cómo se resolvió en el proceso penal para el caso de Humala? Con sentencia. Humala, por si acaso, si no se acuerdan, está preso. Preso. Su esposa asilada política en Brasil con su hijo. Y el hermano, su cuñado, el cuñado de Ollanta Humala, está prófugo de la justicia. Por una sentencia que a todas luces, de verdad, es prevaricadora, porque no responde a lo que dice la ley ni la Constitución. Y en esa sentencia, estará más adelante el abogado de Ollanta Humala, no hay una línea sobre yo recibí a sabiendas de que provenía el delito. Ni una línea. Y eso es lo central en el delito de lavados. Pero además, esa conducta ilícita, porque es contraria a la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos establece cómo debes recibir. Ok. Si tú no recibes de la manera en que dice la ley, cometes un acto contrario a la ley, por tanto, ilícito. ¿Cuál es la sanción que tienes? Administrativa. Hay multa, pérdida de la inscripción, una serie de sanciones administrativas. ¿Se aplicaron en su momento? No. Ya prescribieron las sanciones administrativas. ¿Ok? A partir de todo este escándalo, fuimos a un referéndum en el año 2018 para modificar la Constitución en materia de financiamiento de partidos políticos. Y todos votamos mayoritariamente por una reforma constitucional que incluyó una sanción penal. ¿A partir de cuándo se introduce el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos? A partir de agosto del 2019. Esa norma no se puede aplicar con efecto retroactivo, en primer lugar. Y esa norma prueba que la conducta no estaba tipificada como delito antes de agosto del 2019. Es así de simple. Lo único que tienes que ver es el artículo que les he leído de la Constitución, la ley de lavado de activos, donde está claro, además es una ley que se modifica en 2016, pero ahí no los voy a complicar, ¿ya? Está claro que la figura aplicada al lavado de activos no aplica en este caso. Y todos mis amigos penalistas han tratado de estirarlo por donde han podido. Que los fiscales debieron haber procesado por enriquecimiento ilícito, sí, probablemente hubieran tenido más éxito. Si es que probaban el enriquecimiento ilícito, pero ya no de 40 personas, probablemente solamente de algunas personas vinculadas a la recepción de los fondos. Pero nunca los denunciaron por enriquecimiento ilícito. Y hoy, enriquecimiento ilícito de lo que sucedió el 2006, el 2011, el 2025, ya prescribió. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado. Reitero, yo no tengo una nueva posición, no es que me he vuelto fujimorista. Yo tengo exactamente la misma posición hace 10 años. ¿Qué pasó con todos los que me decían abogada de Nadine, no sé qué? Bueno, acuérdense ustedes, meten preso a Ollanta Humala y a su esposa el año 2017. Y en este mismo programa que se inauguraba en esos días, este programa empieza en 2017, yo se los digo, miren, esto no es solo legal, acá hay un análisis político. El juez Richard Concepción Carhuancho es canero, primero te manda a la cárcel, después pregunta. Y administraba la prisión preventiva como una condena adelantada. Y Ollanta Humala y su esposa fueron 10 meses a la cárcel. Pero recuerdo perfectamente que les dije, si esto se hace así, con 2
con una familia, con un expresidente y su esposa, después siguen todos, ¿ah? Que me dijeron, no, es un caso completamente diferente. Keiko Fujimori sacó un tuit celebrando la prisión de Ollanta Humala. Se ha hecho justicia. Y el caso era idéntico al suyo, pero gemelo. Keiko Fujimori desarrolló una serie de actos, hay que decirlo también, para evadir la acción de la justicia. La famosa reunión con Inostroza, la señora K. Toda una serie de actos para evadir la acción de la justicia que también son delito, pero que a estas alturas y con el tiempo transcurrido también creo que ha prescrito todo. Así están las cosas, celebraban y después les cayó todo encima. Y ahí toda la prensa que me insultaba, ¡pum!, calladita. No volvió a hablar del tema. Y ahí ya comenzaron a invitarme a hablar del tema, ¿no? Pero era claro, acá, lamentablemente para nuestro país, esto no era delito. Y además hay que decirlo, era una práctica común en todos los partidos. Pasaban el sombrero entre empresarios, amigos, una práctica nefasta, hay que decirlo, que se denunció 1000 veces, pero que no constituye delito. ¿Es inmoral? Por supuesto que es inmoral. Los han engañado a todos ustedes en cada campaña. Administrativamente ilícito, administrativamente ilícito. Delito, recién a partir de agosto del 2019. Y nadie puede ir preso por algo que no es delito. ¿Ok? La sentencia tiene 2 votos disidentes. El voto del doctor Monteagudo y el voto de la doctora Pacheco, sorprendentemente. Pero son disidentes no porque desconozcan este artículo de la Constitución, sino por un problema formal que plantea el habeas corpus. El habeas corpus es para recuperar la libertad. Lo que dice el doctor Monteagudo es cuál es la vulneración de la libertad si todos están libres. No es la forma de obtener lo que estás buscando. Lo segundo, y en eso coinciden Pacheco y Monteagudo, es que el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar afectando la administración de justicia penal. Nunca se pronuncia sobre un caso en curso, ¿ok?, donde se tiene que administrar justicia penal. Ni siquiera por retardo en la administración. Hay una sentencia del 2009 sobre retardo en la administración de justicia, favorable a los que solicitaron, ¿no es cierto?, que se termine el proceso. Pero ese es el único precedente que hay. Entonces, la vía penal tiene que seguir su camino y luego de terminado el proceso penal, en la vulneración de los derechos en el proceso penal, recién puedes ir al Tribunal Constitucional. Esa es la opinión de los dos. Es decir, es un tema de forma, muy relevante, pero de forma. Pero yo les vuelvo a leer el artículo, que además está también en el Código Penal, en el título preliminar. Esto se llama principio de legalidad. Cuando ustedes escuchen a un abogado hablar del principio de legalidad, nulle crimen sine ley, olvídense del latinazgo, vuelvan a leer esto. Inciso D, perdón, literal D del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. ¿Estaba calificado de manera expresa e inequívoca? No. ¿Qué tiene que hacer el juez constitucional? Resolver de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Por qué el Poder Judicial no ha querido cumplir esto? Porque tiene una teoría diferente. Ahora bien, ustedes dirán, 10 años. Todo lo que ha costado. Hay que reconocerle a los fiscales algo que sí es valioso, yo sí lo reconozco. Ellos han relatado la historia correctamente. Es decir, los hechos
que han salido a la luz son indubitables. Que el presidente del directorio del Banco de Crédito caminaba con un maletín con plata y se lo entregaba a Keiko Fujimori, no lo hubiéramos sabido nunca si no fuera por esta investigación. Desde el punto de vista periodístico, ¿no es cierto?, habría que darles un premio. Pero eso no consigue una condena. Pero sí consigue el relato. Completito. Eso sí está en blanco y negro. Y eso no va a desaparecer. Porque a raíz de la investigación fiscal hemos conocido cómo se financiaban los partidos políticos en el Perú. Y qué deudas morales tenían con sus financistas. Y lo hemos sabido por la investigación. Sin embargo, esto que puede haber costado mucho en tiempo, en dinero y en sufrimiento, porque hay un sufrimiento, por supuesto, todavía no termina por una razón que deslizó ayer Keiko Fujimori. Ella dijo que ella personalmente no iba a denunciar, pero el partido sí, y probablemente los otros coimputados también. ¿A qué se refiere? Se refiere al artículo 139 de la Constitución, inciso 7. Este es bien importante. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y las detenciones arbitrarias sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. Todas las personas que han sido perseguidas en estos casos tienen derecho a pedir una reparación civil que incluya lucro cesante, daño emergente, daño moral. Está acá claramente, ¿eh? Y sobre todo, aquellas personas que han estado privadas de su libertad con detención arbitraria, y ese es el caso de Keiko Fujimori, que tuvo tres ingresos a penales, más de 18 meses, y es el caso de Ollanta, que tuvo 10 meses primero y ahora está preso desde abril. Van a pedirle al Estado peruano que les devuelva hasta el último centavo de su defensa, ese es el daño emergente, todo lo que han gastado en abogados, todo lo que no han podido trabajar, más el daño moral por la detención arbitraria. Y pueden ser indemnizaciones muy grandes. Ojo, ojo. ¿Qué ha dicho el doctor José Domingo Pérez? Afecta la forma como el Estado tiene que combatir el crimen. Ah, pero por supuesto, por supuesto. El equipo especial Lavallato fue advertido de esto una y otra vez. Y yo entiendo que ellos y ustedes, con todo derecho, duden de la imparcialidad de este Tribunal Constitucional. Yo dudo todo el tiempo de fallos de este Tribunal Constitucional en beneficio del Congreso abiertamente prevaricadores. Pero en el tribunal tiene la misma posición que yo tengo hace 10 años. No me queda más remedio que darle la razón. ¿Qué más dijo Domingo Pérez ayer? En audiencia, en el caso Villarán, pidió una suspensión temporal. ¿Por qué? Porque la siguiente audiencia estaba planteada para el día 21, para mañana, y el señor José Domingo Pérez dijo, para hoy. Dijo, mañana yo no me puedo reunir, refiriéndome a hoy, necesito por lo menos hasta el 26 para poder estudiar el fallo del Tribunal Constitucional para ver cómo afecta el caso Susana Villarán. ¿Por qué? Porque el abogado defensor, la defensa de Susana Villarán, utiliza en la apertura del caso exactamente los mismos argumentos que utiliza la defensa de Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Es decir, ¿qué dice la defensa de Susana Villarán? Susana Villarán recibió, por supuesto que recibió, pero eso no era delito. Claro, a Susana Villarán no se le acusa por lavado, se le acusa por colusión. Es decir, que ese dinero
sirve para un pacto colusorio por el cual luego la empresa Odebrecht y la empresa OAS reciben beneficios en las modificaciones a sus contratos. ¿Ok? Pero si la fuente, que es la recepción del dinero para campaña, no constituye per se delito alguno, ¿cómo continúas con el caso? Por eso ha pedido 5 días para estudiar y ver si van a continuar con el procedimiento o no. Ollantumala se pronunció tras toda esta historia. Hoy el TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito, porque a ellos los comienzan a investigar, hay que decirlo, luego de la campaña del 2006. No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros, se refiere a él, a su esposa y a su grupo familiar. Vivimos un acoso judicial desde el 2006, pero hoy será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Eso es la pura verdad. Lo contrario demostraría una vez más el ensañamiento. Vamos a pelear por nuestra libertad. El tuit fue enviado por Ollantumala a través de su secretaría de prensa. Muy bien. Hoy día no vamos a tener preguntas del público, las vamos a trasladar para mañana. Y yo estoy segura que ustedes tienen un montón de preguntas, porque vamos a estar con el abogado Ollantumala. Así que mañana hacemos las preguntas del público. Pero espero que, si no tienen un ejemplar de la Constitución, se la pueden bajar en su teléfono. Acá está todo. Lean los artículos que les he leído. Son bien claros. Esto es la Constitución, lo que todos deberíamos saber. Obviamente el Código Penal tiene mucho más información, pero no quiero marearlos. Quiero que solamente entiendan el tema central. Y por qué para mí era prístino y claro desde el primer día que aquí no había delito. Y recuerden la conducta de muchos cuando salieron los primeros casos. Y luego sale el caso Fujimori. Y ahí la conducta de muchos cambia. Pero mi conducta es la misma, exactamente igual. Así que sí, pues, yo lo lamento por los fiscales, pero gané. Y se lo dije acá a José Domingo Pérez. Ese caso se le va a caer, porque no hay delito. Usted puede tener todos los hechos claros. Usted puede haber conseguido una verdad procesal indubitable, pero no es delito. ¿Cómo haríamos? Tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con el Congreso de la República, con el terruqueo de los congresistas que creen que así van a votar por ellos en la reelección. Pero antes vamos con Luz del Sur. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Guarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje. ¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte. Una pequeña aclaración, ¿eh? A partir del 2019, es decir, en la campaña electoral 2021, en las campañas electorales municipales y regionales, en esta campaña que viene, sí es delito de financiamiento ilícito el recibir un dinero fuera de lo que establece la ley de partidos políticos. Ojo, ¿eh? La pena es de 8 años, pero sí es delito. Ahora sí, por si acaso. No digan que no se advirtió. Terruquear. Ah, Dios mío. Como método. Ayer, lamentablemente, Fernando Rospigliosi, un irreconocible Fernando Rospigliosi, debo decir, cada día más irreconocible, yo conocí a otra persona, hizo un juego de palabras feroz con el rapero Eduardo Ruiz Sanz y su memoria. Un juego de palabras por el cual cambió
su apodo de Truco a Terruco. Y no fue que se equivocó, no, lo repitió y lo remarcó, bien remarcado, ¿ok? Todos los que han cometido ataques contra la policía han sido liberados. Claro, pues señor Rospigliosi, han sido liberados porque no les han encontrado pruebas de nada. Nada. La famosa foto de un hombre con un cortecito de pelo, digamos, bien militar, con una especie de bazuca, que en realidad es un cañón que dispara fuegos artificiales contra la policía, ese sujeto está plenamente identificado. Cara, todo. Hasta ahora no lo detienen. Raro, ¿no? Bien raro. Es decir, si la policía los tiene a todos filmados, a todos, a nivel de suelo, aéreo, tiene todo, ¿por qué no los detienen? Habría que averiguar, ¿no? ¿Qué hacen policías vestidos de civil si no es hacer inteligencia? ¿O están haciendo otras cosas? ¿Qué quería Fernando Rospigliosi ayer? Una ley para que los policías puedan matar en manifestaciones y se les premia, prácticamente. La idea es tener licencia para asesinar a cualquiera que diga, tiene un palo, una piedra, tenga un escudo, un casco, ¿no? Y pelea ahí, vaya a la bronca. Balazo, muerto. Ese es su proyecto de ley. Yo les digo a este hombre, yo no lo reconozco. No lo puedo creer. Pero además, insultar al muerto. Insultarlo. Y el señor le decían Truco, y hay toda una historia de por qué le decían Truco. La familia ha tenido que salir. La familia. Terrible. Dar una conferencia de prensa. El papá de este muchacho es licenciado del ejército. Combatió contra Sendero Luminoso. El padre del chico asesinado. Imagínense ustedes. Y salió a decir que le van a pedir una carta, le van a mandar su carta de rectificación, pero si no lo van a denunciar por difamación. Hay un delito en el Código Penal que se llama ofensa a la memoria de los muertos, por si acaso. También, además de difamación. ¿Con qué derecho? Esta familia acaba de enterrar a su hijo. Y sale el presidente del Congreso de la República, porque hay un cargo ahí. Y dice que este chico que ha sido asesinado por la policía es terruco. No tiene una sola prueba de una afiliación con el terrorismo. El padre del muchacho, repito, licenciado del ejército, que ha combatido a Sendero Luminoso en zona de emergencia. Y le dicen que su hijo, que salía de una marcha, al cual le cae un balazo en el tórax, es terruco. ¿Qué ha hecho la policía? Esparcir de las cámaras que ellos tienen unas tomas en las cuales este muchacho, horas antes de su muerte, está efectivamente con una piedra en la mano lanzándole las piedras a la policía. Yo que sepa, en el Perú no hay pena de muerte. Bueno, Fernando Rospigliosi quiere que haya pena de muerte en las calles, ¿no? Ajusticiamiento policial. Yo no sé si eso le va a generar votos, ¿no? Hay la teoría en algunos grupos políticos de que la mano dura te jala votación. Claro, hasta que comienzan a matar a la gente que tú conoces. Entonces ya no es tan gracioso. Ya la idea de mano dura cambia. ¿Mano dura en manos de quién? ¿Qué más tenemos? Hablando de terruqueo. Patricia Chirinos no terruqueó, pero sí despreció, menosprecia a un columnista de la República. Y la verdad es que él estuvo muy bien, muy bien. El doctor Pomareda realmente contestó de una manera impecable, sin salirse de su eje, y lo dijo con toda claridad. Ese es el tipo de gente que no hay que elegir. Punto.
¿ok? Hay que elevar el nivel del debate. Diego Pomareda es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho, el más joven, ¿eh? Y creo que históricamente el más joven, con varias publicaciones, está haciendo su doctorado, ha trabajado 8 años en la administración pública, en el Ministerio de Justicia y en el Congreso, ha trabajado con 3 bancadas. Y lo invitaron porque va a ser probablemente candidato al Congreso. Y tenía que enfrentarse a Marta Moyano y Patricia Chirinos, que dijeron, pero barbaridades, ¿eh? Barbaridades. Oye, chibolo, a ti te paga la República. Ese es el lenguaje político que tenemos que tener en el Perú. Esa es la oferta de lenguaje político que nos van a dar los partidos que hoy están en el poder. Como yo dije ayer, ni los interrumpamos. Con eso nomás, por estos no, se va a convertir probablemente en la campaña publicitaria más efectiva de alguna campaña. Simplemente no votes por quien está en el Congreso. Por cualquier agrupación política que está en el Congreso no se puede votar. Y muy bien, un par de noticias antes de irnos a la entrevista con el abogado Iván Tumala. La primera, Pedro Salinas fue recibido por el Papa. Y esto es algo muy importante porque ayer también se reunió con una organización que se llama End Clerical Abuse, ECA en castellano, de la cual Pedro Salinas forma parte, pero hubo una entrevista especialmente con Pedro. ¿Por qué? Porque los periodistas que han seguido el caso Sodalicio y han peleado por las víctimas, han sido a su vez víctimas también. Y es muy importante que la Iglesia Católica reconozca, y el Papa lo hace, el trabajo periodístico que ha llevado hace pocos días a Paolo Ubás a recibir el premio María Muruzcaut, uno de los premios más antiguos y más importantes de periodismo, y a Pedro Salinas se recibió por el Papa esta semana. Así que en algunas películas los buenos ganan, ¿eh? Aun cuando en el caso Sodalicio todavía falta mucho por reparar, ojo. Y en la Iglesia Católica falta mucho por reparar, ciertamente. Lo bueno es que hay un compromiso del Papa en ese camino. Un camino que creo que todos los católicos de bien queremos. Y realmente esperamos de nuestra Iglesia. Antes de irnos a la pausa, una noticia que en realidad es irrelevante. Antes eran irrelevantes. El Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez. La ha pedido ya. No ha esperado los 30 días. Va mañana. Está apuradísimo. Lo juramentaron la semana pasada y está ya. Va al Congreso. ¿Va a ofrecer? No va a ofrecer nada. Pues, ¿qué va a ofrecer? En 6 meses ya, o en 7, chao. Y da lo mismo. ¿De qué se va a tratar el mensaje? De luchar contra la delincuencia. ¿El Congreso lo va a censurar? No. No lo va a censurar, pero si lo han puesto ellos. O sea, lo han puesto Gerí y a Gerí lo han puesto ellos. O sea, ¿es relevante para la vida política nacional? No. Es un trámite. Mañana se va a dar el trámite. Tiene que darse, eso sí, porque es lo que manda la Constitución. Pero normalmente el mensaje de un primer ministro es una, ¿no es cierto?, demostración de la política general de gobierno. ¿Qué política general de gobierno? ¿Qué cambio hay entre Boluarte y Gerí? Cero. Como les decía ayer, ni los embajadores políticos han renunciado. Es exactamente lo mismo. Ni los embajadores políticos han renunciado. Ninguno. 112 supuestos. Han sacado algunas personas, ¿no? Petroperú, cosas grandecitas, pero después igual. Pausa, regresamos con el doctor Edison Guamán, abogado de Ollanta-Humala. Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras, y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015.
Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados. Muy bien, ya estamos con el abogado de Ollanta, el doctor Edison Guamán. El doctor Edison Guamán viene, por supuesto, asumiendo esta defensa desde hace mucho tiempo, y ellos consideraban que tenían un caso ganado en primera instancia. Luego, una serie de acontecimientos en Brasil, de los que vamos a hablar, también dan esa perspectiva. Pero ahora tenemos adicionalmente una sentencia del Tribunal Constitucional que podría liberar muy pronto a Ollanta, a su esposa y a todos sus coimputados. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo último, por lo más caliente. Ayer sale el fallo del Tribunal Constitucional. Yo he explicado la tesis acá. ¿Qué van a hacer ustedes hoy a vista de esa resolución? Nosotros vamos a realizar varias acciones. La primera acción es justamente presentar un habeas corpus a favor del expresidente Ollanta para lograr su libertad. Claro, porque él sí está privado de su libertad. Correcto. La segunda acción que nosotros vamos a realizar es presentar otro habeas corpus para buscar y lograr que se realice lo que realmente nosotros buscamos desde hace tiempo, justicia, que corresponde que se archive este caso propiamente. ¿Por qué? Porque la razón lo tenemos nosotros. ¿Van a pedir a través de un habeas corpus el sobreseimiento del caso? Sí, nosotros vamos justamente poner un habeas corpus contra las resoluciones de primera instancia, de segunda instancia, que rechazaron nuestras excepciones de improcedencia de acción que hemos planteado en el año 2019 efectivamente. Claro, eso es exactamente lo mismo que hizo la doctora Loza. Correcto. Porque ella lo que hace es lo mismo, me han rechazado la excepción de improcedencia de acción, me voy en el habeas corpus. Ustedes van a seguir el mismo camino. Sí, te explico. Nosotros hemos planteado en el año, la acusación fiscal en nuestro caso es desde mayo del 2019. Así es. Como respuesta a esa acusación, nosotros nos hemos planteado una excepción de improcedencia de acción, la cual fue resuelta por el juez Richard Concepción Carguancho, nos la rechazó. Así es. Vamos a segunda instancia y también de manera irregular nos rechazan. Planteamos una casación y en el año diciembre del año 2022 es resuelta por la Sala Permanente de la Corte Suprema. Ahí se lo expliqué al público que el juez Armartín les dice que se resuelve en el juicio. Claro. Acá hay que tener las cosas bien claras, porque esto no hay que verlo de un punto de vista de un caso aislado, si es del presidente Humala, si es del Partido Fuerza Popular. Hay que ver todo el panorama por completo. La justicia está en declive por diversos motivos. Uno, porque tenemos un equipo especial que miente al público descaradamente, utiliza pruebas fraudulentas, adulteradas. 3, porque lamentablemente no tenemos jueces valientes en el Perú, porque tienen miedo a las presiones de la Fiscalía, específicamente el equipo especial. Tienen miedo a la opinión pública, tienen miedo a la presión de la prensa. Y en ese contexto
es donde se resolvió nuestra casación en diciembre de 2021. Es fácil buscar en internet todas las presiones que realizó el equipo especial contra la sala permanente. No, al juez San Martín lo denunciaron ante la Junta Nacional de Justicia. Lo amenazaron. Lo amenazaron. Sí, no, en público y notorio, lo vimos todos. Entonces, a raíz de esa casación que se emitió con miedo, porque esa es mi opinión, porque es una casación producto, tuvo una génesis de miedo, nosotros hemos decidido entrar a la batalla de juicio. Y nosotros el juicio, para nosotros lo hemos ganado, por diversos motivos. Entonces acá me preguntarán, ¿por qué entonces los han condenado? La respuesta es simple. Nos han condenado porque el colegiado, el tercer colegiado de la Sala Penal Nacional, que la juez ponente es la doctora Naiko Coronado Salazar, ha cometido abusos. Y ha estado siempre a pro de la Fiscalía. Te doy unos ejemplos. Sí, no, hay ejemplos muy claros. Ollantumala estuvo preso sin sentencia por lo menos 15 días, ¿no? Para empezar. Ese es, claro, ese es un ejemplo, el primer ejemplo que se conoce. Pero hay más cosas que son graves, que no se conoce en la opinión pública. Era exactamente el mismo colegiado que estaba juzgando a Keiko Fujimori, ¿eh? Correcto. Exactamente igual. Unos 2 minutos para explicar en corto. Este colegiado ha cometido abusos y arbitrariedades. ¿Por qué? El 29 de abril, que se leyó íntegramente la sentencia, conforme al artículo 396, si lo comparamos con la sentencia escrita del 2 de mayo, que fue notificada ese mismo día, tiene modificaciones, ha sido alterada. Por lo menos lo que yo he revisado, porque nosotros nos imputan 3 hechos. Sobre el primer hecho, he encontrado 25 alteraciones, modificaciones que realizó el colegiado entre lo que se leyó el 29 de abril del 2025 con los que notificaron el 2 de mayo. Esas alteraciones se muestra la mala fe del colegiado. Esas alteraciones lo estoy poniendo en conocimiento ante el órgano, ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, para que se sancione justamente a este colegiado. Pero otro caso, solo para que veas cómo es el abuso que se ha cometido contra la familia Humala Heredia y el atropello. El colegiado nos condenan sobre documentos que el Ministerio Público nunca nos ha imputado. Jamás el doctor Juárez, el fiscal Juárez, a inicio del juicio oral y a final del juicio oral, cuando da sus alegatos iniciales y finales, nos imputa unos documentos que se llaman denominados MBO, que son las iniciales de Marcelo Odebrecht. Pero en juicio también se actuaron documentos con las iniciales JB, que son las iniciales de Jorge Barata. Entonces, el fiscal Juárez siempre nos ha imputado que supuestamente hemos recibido dinero y que esos documentos son que lo demuestran, son los que tienen la denominación MBO. Pero el colegiado nos condena sobre la base de documentos de JB, que no es de nuestro caso. Es de otro caso. Es de otro caso. Bueno, no nos vamos a detener en la apelación que usted ya planteó, porque eso está corriendo su trámite, pero si no me interesa mucho el caso del Tribunal Constitucional, porque ya no va a tener que defender todas estas alegaciones si es que el caso se va al sobreseimiento. ¿Cómo se va a presentar este habeas corpus? Para conseguir la libertad entiendo que puede ser muy rápido, pero para el sobreseimiento, si hay 2 magistrados en el TC que dicen algo que también es verdad, no se pueden pronunciar sobre materia penal. ¿Por qué en este caso, en el caso de Ollantumala, tendrían que hacer lo mismo que con Keiko Fujimori? Porque el caso es idéntico. Es idéntico, yo sé que es idéntico. En el punto de vista de la imputación. Mira, ayer salió el fiscal Germán Juárez en Exitosa. Entonces, acá hay una muestra de que el equipo especial miente y que el equipo especial tiene un doble discurso, es justamente entre lo que dijo el fiscal Juárez Atocha y lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. Un ejemplo. En la audiencia del habeas corpus ante el TC del caso de la señora Keiko Fujimori, ¿qué dijo el fiscal José Domingo Pérez? Ya está probado de que los aportes de campaña es delito. No. ¿Sobre la base de qué? La casación de la Corte Suprema. No. Revisemos. La casación no dice eso. Revisemos lo que dice en la acusación de julio de este año del caso Fuerza Popular.
¿Qué dice el fiscal José Domingo Pérez? Que la justicia ordinaria ya aprobó que los aportes de campaña son delito. No. ¿Cómo está aprobado esto? Con la sentencia del caso del señor Ollantumala. ¿Pero qué dice ayer el fiscal Germán Juárez Atoche? Ajá. No, son casos distintos, no son casos similares. No son casos ni espejos, son exactamente iguales. Entonces, tenemos un doble discurso que emite el equipo especial. Son iguales, ¿por qué? Porque el origen es el mismo. Vamos a ir después a lo que es error judicial y indemnización, que yo me imagino que en el caso de Humala se va a utilizar, pero terminemos con el proceso para el sobreseimiento. Eso va a demorar. A Keiko Fujimori le ha demorado por lo menos un año el sobreseimiento de su caso. Haciendo el habeas corpus una acción muy rápida, salvo que en las primeras instancias del Poder Judicial se lo concedan. O sea, si en doble instancia en el Poder Judicial le dan el sobreseimiento del caso en el habeas corpus, se acabó. Es que es lo que nos corresponde, de que en primera No, yo instancia... sé, pero va a demorar, pues, ¿no? Es que eso es lo malo, eso es justamente con lo que empezaba. Como tenemos pocos jueces valientes que no aplican la norma a lo que corresponde de justicia desde la primera instancia. Tienen miedo que un juez de primera instancia cumpla con la norma, porque rechaza, lo más fácil para un juez de primera instancia es rechazar para esperar a que el caso llegue al TC. Todo rechazan. Lamentablemente, pero nosotros aún tenemos esperanzas de encontrar jueces valientes que apliquen la norma desde la primera instancia y que se haga justicia. Porque esta familia el tema de la libertad sí creo que lo van a conseguir bastante más rápido, pero el tema del sobreseimiento puede demorar un poco más. Ahora bien, hay un tema más grave aún, del cual habíamos conversado previamente, y es el tema de todo el trámite de colaboración eficaz en Brasil. Usted me explicaba que toda la base de la acusación fiscal se sostiene en la colaboración de Odebrecht y hoy por hoy tal colaboración ya no existe. Eso es lo que está pasando. Explícanos un poco bien qué pasa con esa colaboración. El caso Lavallato, y específicamente en general, y en específico el caso del presidente Humala, de una u otra manera, por un camino o por otro, se iba a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde su génesis, su origen, es prueba ilícita. Se ha hecho un mal trabajo por parte de la Fiscalía, porque en general, en resumen, la estrategia de la Fiscalía para los casos en donde intervino Odebrecht, ya sea como aporte de campaña o ya sea para actos de corrupción, se basó en dos cosas bien simples. Uno, el testimonio de los funcionarios de Odebrecht, que dicen, sí, efectivamente se entregó dinero, que este dinero viene de este lugar, que es el Departamento de Operaciones Estructuradas. Dos, la segunda columna de argumentación de la Fiscalía es que esos testimonios supuestamente están corroborados sobre la base de documentos que vienen de los servidores MyWeb y Drowsys del Departamento de Operaciones Estructuradas. Así es. ¿Pero qué tipo de documentos? Extractos bancarios, correos electrónicos y los famosos órdenes de pago que se ha hecho público del año 2019, donde están los famosos codinomes. Así es. Ya. La justicia brasileña, entonces, desde el año 2018, específicamente la Policía Federal de Brasil, determinó, concluyó, zanjó el tema de que los documentos que vienen de los servidores MyWeb y Drowsys del Departamento de Operaciones Estructuradas son prueba ilícita. ¿Por qué? Porque han encontrado adulteraciones. Claro, la idea es que hicieron peritajes y posterior a la entrega de esto por Odebrecht, toda esa información ha sido adulterada. Correcto. Ok, tanto en el backup como en el servidor original que estaba en Suiza. Exacto. Todos esos documentos que entregó Odebrecht a la Fiscalía brasileña y los documentos que entregó Suiza a Brasil han sido adulterados. Claro. Entonces, ¿eso cómo se manifiesta acá en Perú? En nuestro caso, hay órdenes de pago que nos imputan, como te comentaba, que son los MBO, y dicen, a nosotros nos imputan ser supuestamente el codinome de campaña presidencial 2011, codinome campaña nacional 3. Pero sobre ese mismo documento hay dos versiones. Es como que digo, tengas tu DNI, tiene el nombre, tiene todos los demás datos lo mismo, pero tu fecha de nacimiento es distinta. Ya. Entonces, esos documentos
hay un documento en específico que dice Campaña Nacional 3, pero el mismo documento ya no tiene la impresión, la escritura de Campaña Nacional 3. No existe el codinome. Entonces, alguien agregó esa escritura, codinome Campaña Nacional 3. Entonces, nosotros planteamos, ¿ha sido Odebrecht o ha sido el equipo especial? Claro. Entonces, ¿eso cómo se manifiesta? En el caso de Fuerza Popular, hay una carta de la señora Lourdes Carreño, apoderada legal de Odebrecht, del año 2018, que presenta al equipo especial, donde dice, para tu investigación te envío estas 2 órdenes de pago, de mayo del 2011. Esas órdenes de pago no tienen ningún codinome de Campaña Nacional 3, porque también a Fuerza Popular imputan Campaña Nacional 3. Pero al año siguiente, Odebrecht entrega los mismos documentos, pero esta vez con Campaña Nacional 3. Ya, ok. Eso es igual para nosotros. Doctor, se va usted mucho en los detalles y no vamos al tema grande. O sea, ustedes imputan que la prueba testimonial y la prueba física no coinciden y por lo tanto tiene que ser descartada. Pero ¿qué ha pasado con la colaboración eficaz en Brasil? Se cayó, ¿por qué? Porque justamente el Ministerio de Justicia de Brasil ha dicho 2 cosas. 1, Perú ha incumplido con los acuerdos firmados con la Fiscalía brasileña y con los tratados internacionales. Porque han seguido abriendo casos contra las personas que ya habían ofrecido su colaboración. Y una de las condiciones era que no se investigara más que lo que ellos habían acordado iban a entregar. Claro. Esa es la razón. Sí. Segundo motivo. Además, ¿qué ha dicho la justicia brasilera? Que ya no hay colaboración con el Perú. Ya no. Ha suspendido de manera indeterminada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía peruana no ha incumplido una sola vez con la justicia brasileña, ha incumplido varias veces. Entonces, acá hay un tema, ¿por qué Perú debe cumplir y respetar lo que dice la justicia brasileña? Esa es otra mentira del equipo especial, que dice, nosotros no debemos depender de Brasil, pero la verdad de las cosas es que sí, el equipo especial depende de Brasil porque ellos mismos han querido. ¿Por qué? Porque todas las pruebas del caso de la Vallata, específicamente del presidente Humala, vienen de Brasil. Claro. El fiscal Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez lo han reconocido de manera expresa con su firma en un documento, en un acta con Odebrecht. Entonces, como la justicia brasileña ha visto 2 cosas, los fiscales peruanos han reconocido que las pruebas que ellos tienen vienen de Brasil, tengo legitimidad. 2, como ellos han incumplido, entonces ahora sí, yo informo... Acaba de pasar esto hace pocos días, ¿verdad? Agosto del 2000... de este año. De este año. En agosto de este año, la justicia brasileña ha dicho a los funcionarios de Odebrecht, ustedes no van a colaborar con la justicia peruana. Correcto. De manera indeterminada. Correcto. ¿Qué pasa con el acuerdo de colaboración que tiene Odebrecht con el Perú? Es que ese acuerdo ya no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque justamente la Fiscalía peruana está incumpliendo. Pero el otro argumento, disculpe solo para terminar, del que dice cooperación de Brasil, es que justamente le está diciendo a Perú, por favor, respeta el fallo de mi Tribunal Supremo Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, que concluyó en la reclamación 43.007 que todo lo que provenga de los servidores MyWeb y Drosis de operaciones estructuradas de Odebrecht, ya sea documentos y declaraciones, es prueba ilícita. Ok, pero eso lo tiene que validar un juez peruano. Y es evidente que el colegiado a ese argumento no le hizo ningún caso. ¿Por qué? Porque ese argumento recién salió después de la sentencia. Después de la sentencia. Ahora, eso significa que todos los casos de Odebrecht se caen. Por supuesto. Todos, porque si todo es prueba ilícita... Está contaminado todos los procesos. El caso de Villarán, el caso de PPK, las donaciones a PPC, a LAPRA, todos los procesos. Todos, absolutamente excepto todos. el de Toledo, ¿no? Porque ahí el testigo principal claro, hay no es Barata, sino es Maiman. Hay un adicional. Entonces, justamente, te agradezco nuevamente por la oportunidad porque quiero manifestar todo el abuso que han cometido contra la familia Humala Heredia, el atropello, porque los llevan a prisión, los condenan. ¿Sobre la base de qué?
de prueba ilícita, testimonios contaminados, más aún si es que nunca la Fiscalía logró demostrar que hemos recibido dinero por Venezuela y Brasil. Es interesante porque a diferencia de la defensa de Keiko Fujimori, donde ellos han afirmado que efectivamente sí recibieron, no hay nada que hacer porque además está todo probado, en el caso de ustedes nunca Ollanta Humala y su esposa y la familia ha aceptado que recibieron dinero ni de Venezuela ni de Brasil. O sea, no aceptan ni siquiera la receptación. Así es. Ahora, eso es como estrategia, en realidad no parece muy inteligente. Yo hubiera aceptado la receptación, pero he hecho, eso no es delito. Recibir no es delito. Nosotros partimos y creemos en lo que nos dice el expresidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Ellos nunca recibieron dinero y las pruebas que están en el expediente de juicio lo demuestran. Nosotros, el fiscal Juárez Atoche, jamás logró demostrar en juicio que el gobierno de Venezuela en el año 2006 logró entregar dinero para la campaña del presidente Humala. 2006. Y tampoco logró probar que la empresa Odebrecht le entregó dinero a los Humala. Correcto. Solo un símil. La única persona que supuestamente dice que entregó dinero a la señora Nadine Heredia para la campaña 2011 es barata. Nadie más. Nadie más. Nadie, ni siquiera hay testimonio de un chofer, una secretaria que agenda las citas, no hay levantamiento secreto de las comunicaciones, Nada. no hay un correo, no hay absolutamente nada. Es más, el señor Gilberto Silva, jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, textualmente dijo en su declaración previa en Brasil ante fiscales peruanos y abogados peruanos, es posible que el señor Jorge Brata se haya quedado con el dinero. Wow. Ok. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a este caso que tiene todavía bastante desarrollo. Usted sabe que la Constitución establece que se puede demandar al Estado peruano por el error judicial, sobre todo si la detención es arbitraria. Nosotros también estamos en... Ustedes van a demandar. Correcto, por todos los abusos que se han cometido por parte del tercer colegiado de la Sala Penal Nacional. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado. Vamos a estar atentos a esa reparación civil también. Y nos tenemos que despedir. No se mueva, por favor, que tengo que despedir el programa. Antes de irnos, vamos con nuestro auspiciador, Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Sé que esta parte ha sido un poco más jurídica, más complicada. Les veo las caras, ya me están mirando, no entendimos nada. Mañana tenemos preguntas del público para poder caminar por los temas legales más complicados y poder explicar lo que está sucediendo en uno de los casos más importantes que ha tenido alguna vez la lucha contra la corrupción en el Perú, el caso Lavallato. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, darnos un like y finalmente compartir el programa. Nos vemos mañana.